Entonces, cuando vos me decís, por ejemplo, voy a hacer tales particiones, mi primer partición Sí. va a estar de acá hasta acá, con el valor incluido o no incluido, o si no, representado así con corchete, con Claro, yo paréntesis. lo representé como límite. No, no, lo que pasa es que lo hice en un cuaderno, por eso que no, porque, o sea, yo primero analizo y estuve mirando bien, para no estar haciendo en el Word todavía. Entonces, entonces yo lo que había establecido es, o sea, primero que no dice ahí cuál es el mínimo, dice nomás hasta un valor de 100. Y consideramos que el mínimo va a ser, o sea, la parte no válida va a ser el mínimo menos 1, ¿Qué vendría a ser eso? porque no me dice un mínimo, o sea, la flechita va a ir hacia el 100, ¿está? Y ahí va a ser 13,95, el primer valor. Bien, entonces, ¿cuál es tu partición ahí? 100 y menor a 199. Bien, esa es tu segunda partición, pero estamos Sí, hablando acá de, la primera. claro, la primera partición Y te la dice, primera partición dice, menor igual sería a 100. muy bien. Entonces, ¿cuál es tu valor, cuál es tu límite inferior? Ahí es el que no, 100. Ese es tu límite superior, o sea, ahí Sí. termina. ¿Y cuál Pero es por el eso límite es un inferior? mínimo que no sé cuánto es el mínimo. Cero. ¿Y sí? Cero, ajá, perfecto. Ahí. Entre 0 y 100 va a ser 13,95, el otro va a ser 16,95 y después dice que después ya no hay más nada. Ahí según lo que dice ahí que no hay carga para el franqueo y el embalaje. O sea que van a ser dos ¿Dos qué? particiones, dos particiones. ¿Estás seguro? Y entre 0 y 100 y entre 100 y 199. Y hasta 200. ¿Ya? En realidad, entre 0 y 100, entre 100 con un centavo o mayores que 100 y hasta 200, dice ahí. Pero dice hasta 200. No dice Claro, que hasta 200 incluye. incluido. Claro, Ah, pero incluye dice entonces, hasta, perfecto. hasta Entonces, 200. ¿Está? hasta 200, entonces, Ujú. perfecto. Entonces, esa es la duda que tenía. Y después Perfecto. tenés para órdenes mayores de 200. Y esa es tu tercera partición. Sí, pero dice, no hay carga para el franqueo y el embalaje. Y ese es tu resultado esperado. Ah, perfecto. ¿Está? Entonces, tu caso de prueba para Ujú. esa partición tiene como resultado esperado que no se cobre. Ah, ¿Está? perfecto. Los otros, el resultado esperado es que se cobra. Ah, ya, 13,95 y claro, 16,95. esa parte no la había entendido. Ah, perfecto. Listo, entonces eso nomás era para poder definir bien los límites. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda sobre esto? ¿O sobre algo más? Sí, Lisandro. Profe, disculpe, una consulta. ¿Cómo se presentan las particiones válidas? También se presentan con una o más inválidas, ¿no? Siempre se presentan con un contraejemplo, sería, o esa parte no entendí muy bien, ¿cuántas particiones inválidas se presentan por las válidas? Bueno, para empezar, no necesariamente tenés particiones inválidas, ¿está? Vos lo que arrancás es definiendo tus particiones válidas, pero al analizar los límites de esas particiones te puedes dar cuenta que pueden llegar a haber este, particiones que no están definidas entre las particiones válidas y que son inválidas, que no se pueden dar. Por ejemplo, si vos acá vas a cobrar según el costo de un pedido, y suponiendo que el pedido no tenga un costo negativo, ¿está? Entonces vos podés decir que tu partición inválida, tu primer partición inválida va a ser desde menos infinito hasta cero, sin incluir el cero, porque una de esas puede llegar a tener que es una compra bonificada de cero, por decirte algo, ¿está? Ese tipo de cosas por ahí se pueden establecer mejor en supuestos, en definiciones adicionales, etcétera. Y Bien, podés llegar a tener, por ejemplo, eh, una situación en la cual no tengas, no se pueda dar el caso de una partición intermedia. Imagínate que yo te digo, bueno, imagínate que yo te digo, a ver, tenés un ejercicio, tenés un examen,
tenés un examen que tiene, qué sé yo, 3 puntos, por decirte algo, ¿está? Y resulta que el primer punto es de desarrollo. El primer punto vale 40 puntos. Y según lo que desarrollas, te puedes sacar 0, te puedes sacar 40. Pero el valor es continuo, ¿está? Después tenés, el segundo punto es verdadero o falso. Y vale 20 puntos. Ahí no te puedes sacar la mitad. Ahí te sacas 0 o te sacas 20 puntos. ¿Está? Y el tercero, eh, ponerle que, qué sé yo, se valga, no sé, el resto, ¿está? Entonces vos vas a definir tus particiones de acuerdo a qué tan continuos sean los casos, ¿está? Entonces, ahora en el aire no me sale, pero en algún momento por ahí les puedo llegar a mostrar que a veces hay rangos de valores digamos que un resultado, que un dato de entrada no puede tomar, ¿está? Entonces ahí vos te encontrás con que vas a tener una partición que de datos inválidos, que no se puede dar el caso de que haya un valor de tal rango a tal rango, ¿está? De tal número a tal número, que no puedes ingresarlo como una situación válida. Esos serían rangos inválidos. Pero vos primero te definís tus rangos válidos. Después ves qué te queda. Si te quedan huecos o si te quedan extremos, Claro, los definís solamente. como inválidos. En este Ah, caso, profe, los inválidos serían en el 2 todo lo que sea negativo. Claro. Bien. Bien. Entonces, si les parece, pasamos a ejercicios de caja blanca. De paso, los que no estuvieron en la clase pasada, espero que hayan leído el material que dejamos, que tenemos documentos, tenemos video, tenemos ejercicios, tenemos material de estudio, tenemos libros, tenemos todo un poco. Y si no lo hicieron, shame on you. Traten de hacerlo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos en casos de prueba de caja blanca? Nos encontramos con que las técnicas no nos permiten establecer casos de prueba a partir de algo, como era antes la documentación o ciertos criterios, sino lo único que hacemos es empezar a escribir casos de prueba que nos permitan aumentar nuestra cobertura de pruebas. Con los casos de prueba de caja blanca lo que hacemos es medir cobertura de acuerdo a distintos criterios. ¿Se acuerdan cuáles eran los criterios que vimos? Cobertura Sentencias. de sentencia, Y decisión. La de decisión. decisión. ¿Qué más? Y Dos más. experiencia. ¿De qué? ¿Experiencia era? No. De función. Y falta uno. ¿Se van a ir a mirar a la punta? Sí, de decisión ya dijeron. Y de condición. Esos 4 eran los que vimos. Entonces, según el criterio de cobertura, nosotros vamos a buscar escribir un caso de prueba que nos permita aumentar la cobertura. Por ejemplo, nosotros vemos que tenemos código. Otra cosa que sí es muy importante en los casos de prueba de caja blanca es que tenemos acceso al código. Vemos código, ¿está? Entonces, en estos casos de prueba, nosotros miramos que, por ejemplo, si queremos alcanzar una cobertura de sentencia, ¿cómo se conseguía cobertura de sentencia? Viendo qué sentencias, qué líneas se iban ejecutando. ¿Está? Entonces, si queremos alcanzar una cobertura de sentencia del 100%, ¿está? Lo que hacemos es ver que todas las líneas ejecutables se ejecuten. ¿Está? Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos un caso de prueba que viene por acá, dice si temperatura ambiente es menor que 10, entonces hacer esto y ya sale, ¿está? Quiere decir que si tenemos un caso de prueba que con ese valor temperatura ambiente menor que 10, va a venir por acá, va a ejecutar esto, esta línea que está acá, y después ya sale. ¿Está? Entonces nos va a faltar casos de prueba para poder ir cubriendo el resto. Entonces nuestros casos de prueba siguientes y para aumentar la cobertura tienen que ser casos de prueba que sean
por lo menos iguales o mayores que 10. Entonces, ¿para qué nos va sirviendo eso? Para descartar pruebas que no nos aumenten nuestra cobertura. Imagínate que vos tomás una temperatura ambiente de 5 y después decir, bueno, tengo que aumentar mi temperatura ambiente para poder ir viendo qué más hace el sistema. Viendo esto y conociendo esta evaluación de acá, si ya a mí se me ocurre tomar un caso de prueba de 8 o de 9, no estoy aumentando mi cobertura, estoy corriendo exactamente las mismas líneas. Entonces ese caso de prueba es redundante, no lo necesito. ¿Se entiende? Conociendo el código, yo ahora sé que necesito un caso de prueba menor que 10 y después necesito casos de prueba mayores que 10, o mayores o iguales que 10. ¿Se entiende? Y de esa manera voy consiguiendo ejecutar las líneas que me faltan y cada vez que veo que me faltan líneas por ejecutar, creo un caso de prueba que apunte directamente a esa línea que me falta ejecutar. Y de esa manera voy aumentando mi cobertura de pruebas. Ahora bien, eso era para la cobertura de sentencia. Después vimos que había una cobertura de decisión. A ver, ¿quién se anima a explicar cómo se medía la cobertura de decisión? ¿Tan dormido, tan tímido, tan... Se comprueba el resultado, tanto verdadero como falso. Bien. Lo que buscamos con cobertura de decisión es identificar dónde están nuestras bifurcaciones. ¿Está? Entonces identificamos todos nuestros if, todos nuestros whiles, las estructuras que hacen una evaluación de algún condicional y decimos, bueno, esto que está acá el resultado puede ser verdadero o falso. Entonces son dos ramas. ¿Está? Entonces, la cobertura de sentencias me determina que para poder cubrir ambas ramas necesito dos casos de prueba. ¿Está? Necesito un caso de prueba que vaya por el falso y un caso de prueba que vaya por el verdadero. ¿Está? Entonces, viendo eso, me voy fijando a ver si tengo las ramas cubiertas. Más allá de las líneas se ejecuten o no se ejecuten, lo que voy a fijarme es si las ramas de verdadero o falso de cada una de estas, este, de estas ramificaciones, de estas evaluaciones, esté cubierta. Y de esa manera veo la cobertura de decisión. Después, ¿qué más tenemos? Acá tenemos más cobertura de sentencias. Acá lo que dice es, teniendo en cuenta esto, qué cobertura de sentencia tenemos con esto, si tenemos el 100% o no, y si no, te pregunta qué líneas no se ejecutan. ¿Está? Para esto, necesitan conocer bien cuál es la definición de líneas ejecutables y líneas no ejecutables, o sentencia ejecutada y sentencia no ejecutable. Después tenemos este programita que está acá, que se presta a malas interpretaciones, así que por favor léanlo con cuidado, traten de entender qué es lo que hace, hasta no estar muy seguro de entender qué es lo que hace, no lo dejen. Y cuando más o menos lo entiendan bien, me lo explican. A ver, ¿quién se anima a describir qué es lo que hace este programita? Lo que hace lo voy a decir yo, a ver Sí, si sí, está. Bueno, lo que hace es leer el carácter y lo que hace es la condición, o sea, chequea la condición del carácter que sea distinto del porcentaje y ahí ingresa en el bucle. El tema es que si lee, como dice allá, a ver dónde dice, no, es en el siguiente, perdón. En ese sí se está, a ver cuántos casos de prueba, si se coloca solamente el porcentaje, no se puede comprobar porque nunca ingresa al bucle, porque ya lee el carácter y dice que tiene que ser distinto de cualquier carácter que tenga porcentaje. Eso sí usted me explicó el otro día. No sé si está bien. Bueno, a ver, ¿alguien más? Francisco. Buenas noches, profe. Yo había entendido de este ejercicio que daba una secuencia de caracteres, o sea, en el sistema lo que hacía este programa
leía una secuencia que se ingresaba de caracteres y lo que hacía inicializaba un contador y empezaba a leer de a uno los caracteres. Mientras esa secuencia que ingresaba sea distinta de porcentaje, entraba en este bucle que iba contando la cantidad de caracteres que tenía delante hasta llegar al símbolo por ciento. Y al final, cuando llegaba a ese símbolo por ciento, lo que hace es emitir un mensaje, hacía un print que decía, hay tantos caracteres, por ejemplo, si uno ponía hola finalizado de por ciento, decía, hay 4 caracteres en la lista y finalizado. Entonces nosotros para los casos de prueba que habíamos encontrado eran 2. El primer caso de prueba era cualquier secuencia de caracteres finalizada en por ciento, y un caso como base, digamos, un caso fundamental que era que no ingrese directamente, que era el por ciento solo. No sé si se entiende lo que quise explicar. Disculpe, profe, yo no me di cuenta, estaba ya por el 4. No, en el primero está solamente en el 7. Teóricamente, si vos vas leyendo, cumple con el caso de prueba para lograr. Tiene la cobertura de decisión del 100%, en la línea 7. A ver, vamos a ver si. Vamos a ver el punto 3 primero. ¿Está? Bien. Entonces, Francisco arrancó bastante bien, pero se olvidó un pequeño detalle. A ver, ¿quién se da cuenta? Que lee caracteres terminados en porcentaje. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo ponga un carácter que no está terminado en porcentaje, no lo va a leer. Sí, lo va a leer, pero ¿qué va a Lo hacer? va a leer, pero va a finalizar, digamos, no va a continuar en el bucle. Sí, si No tiene va a el seguir read sumando al contador. adentro del do, tiene un read carácter. Entonces va a volver a ejecutar un ciclo de nuevo. Entonces, ¿cuáles son, a todo esto, cuál es la evaluación en qué línea tiene la evaluación en este programita? La línea 7. En la línea 7. Bien, bien. Entonces, esto que está acá tiene 2 ramas, verdadero y falso. ¿Sí? Entonces, yo tengo una lista de caracteres terminado en porcentaje. Puedo ir por verdadero o puedo ir por falso. ¿Está? Entonces, imagínense que yo tengo hola terminado en porcentaje. ¿Qué va a hacer mi programa? Como las primeras 4 letras de hola no son porcentaje, va a entrar acá por el verdadero. Verdadero, 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 verdadero. Ahí se topa con el porcentaje y ahí falso y sale. ¿No cubrí las 2 ramas? Profe, una consulta. En este caso, char es solamente un byte, o sea, ocupa una celda de memoria. Y si vos ingresás hola, ahí tenés 4 celdas de memoria ocupadas, o sea, no se podría almacenar en carácter. No entiendo. Sí. Este programa lee una lista de caracteres terminados en porcentaje. ¿Tá? Entonces, lo que hace tu programa, o sea, vos le tiras una lista de caracteres y te los lee carácter por carácter. ¿Tá? Entonces, tu programa agarra y dice, bueno, define. Imagínate que si, por ejemplo, querés acá, capaz que para que quede un poco más claro, podría ponerle un parámetro acá que diga lista de caracteres, acá, que sea de tipo lista. ¿Mm? Como para, o de tipo string. No sé si les queda muy más claro si le agrego eso acá Sí. como parámetro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a empezar a leer, va a empezar a iterar. ¿Está? Entonces, carácter por carácter, va a leer cada carácter, se va a fijar si es el último carácter de la lista. Si no lo es, va a entrar acá y te va a contar cuántas letras tiene tu lista de caracteres. Luego lee el siguiente carácter y finaliza. El do. ¿Está? Bien, acá otra vez, al do while este. El siguiente es porcentaje. No, no es. Quiere decir que esto es distinto de porcentaje, es distinto, entonces verdadero, vuelve a entrar. Entonces, 4 veces pasamos por la rama del verdadero. Si nuestra lista de caracteres es hola porcentaje, y finalmente se topa con el porcentaje, y ahí esto deja de ser verdadero,
Y ahí va por la rama del falso. Y imprime esto. ¿Se entiende? Bien, bien. Entonces el caso de prueba sería una lista que contenga, además del porcentaje, otros caracteres. Exactamente. Ujú. Sería uno Y solo. hay dos nomás cobertura de decisión. ¿Cómo? Que Acá hay la dos. pregunta es, Ah, ¿cuántos casos de prueba se necesitan? Uno. uno. Bien, uno. ¿Está? Uno, que consta de una lista de caracteres terminados en porcentaje. Y esa lista de caracteres tiene otros caracteres aparte de este. Esa es eso es para el 3. Y digamos, en la pista estaba acá, que te dice, ¿y qué pasa cuando tenés tu lista de caracteres está compuesta por un solo carácter, que es precisamente el porcentaje? ¿Qué pasa? Empieza tu programa, lee el único carácter de la lista, se topa con esto y salta. O sea, nunca Entonces, hace. claro, no va por el verdadero, nunca va por el verdadero, va solo por el falso. Y te dice, ¿cuántos caracteres hay en la lista? 0. Porque esto no lo cuenta como un carácter, ese es el carácter de fin. ¿Está? Entonces hay 0 caracteres en la lista. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguien tiene preguntas? Edith, que llegaste tarde a la clase pasada, ¿entendiste esto? Edith está mirando una serie en Netflix, me parece. Ah, sí, está prestando atención. Bien. Bueno, a ver. Siguiente punto. Vamos a ir medio rápido, entonces así después hacemos el ejercicio. ¿Esto quedó claro? ¿Tiene alguna duda, consulta, pregunta? No, profe, eso no lo llegamos a ver. Ok. ¿Qué les parece esto entonces? ¿Habrá alguien que ya lo haya hecho? Yo me miré el videito que mencionó del tipo este de YouTube que muestra las técnicas y hace un cuadrito con justamente este modelo de transición. Está muy bueno. Bueno, buenísimo. ¿Y cuántos casos de prueba hacen falta acá? Bueno, eso es lo que tienen que determinar. 3, dice Luis. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Francisco? Yo digo 4. A ver, 1, 4. 2, 3. Sí, 6, 4. dice Nicolás. Porque es el funcionamiento de un motor. Pero eso es bueno, es una opinión. Como, como yo no sé de motores, no opino, dijo uno. Exacto, bueno, no soy mecánico, digo, pero bueno, es corajudo, ¿no? Está bien, está bien. A ver, ¿alguien más? Uno dijo 2, el otro dijo 4, el otro dijo 6. Nadie dice 3, ¿ya? Bueno, a ver, ¿qué razonamiento hicieron? A ver, vamos por el que le erró más lejos. Nicolás, a ver, ¿por qué 6? Porque la moneda salió para ese lado. Francisco, Son 3, profe, disculpe. 3, bueno, a ver, ¿cuáles son? Le digo, por el hecho de que uno, para aprender un motor, y disculpe, che, estoy un poquito loro, pero es los nervios de la rendida. Eh, Uno para aprender el motor pasa de un estado, dice, el motor está detenido, digamos. Vio que inicializa, no tengo el puntero, digamos, pero en este diagrama como de transición, digamos, uno tiene el inicio ahí arriba. La simbología dice que inicia con esa flecha. Y después dice, el motor está detenido, si yo presiono on-off, lo que hago es paso a la secuencia de inicio del motor. Y después, con un estado de OK, eh, arranco el motor funciona, digamos. Después, si vuelvo a presionar on-off, lo que hago es paso a un estado de detención del motor
y si todo funciona bien, digamos, va un sí, el motor se detiene. Ese sería el primer caso. Bien. El segundo caso sería con el motor detenido, yo presiono on-off, inicia la secuencia de inicio del motor, pero hay un problema, digamos, entonces me tira un KO, o sea, algo que funcionó mal, y vuelvo al motor que está detenido. Y el otro caso, que sería el tercero, es el motor está detenido, inicia la secuencia, o sea, yo presiono el botón, inicia la secuencia, el motor empieza a funcionar, le doy que se apague y, digamos, hay un error y queda el motor ahí girando. Estaba muy caliente el motor y quedó, No sigue, sé, sigue prendido. un problema de aceite. Fundió bielas. Sí, me pasó, no, no apagar el motor no se debe hacer. Bien, ¿y después? Y no llegó a la parte de fin. Hay un problema ahí. Pero bueno, me jugué por 3. Y bueno, pero este no es válido, si queda acá no es válido, tiene que llegar hasta Exacto. acá. Sí, sí, sí. ¿Y no va a intentar apagarlo de vuelta? Y ahí No, va porque por el verdadero, por el camino verdadero. Bueno, entonces intentás apagarlo de vuelta y esta vez tuviste suerte y sí se apagó. Y anduvo, sí. ¿Mm? Ahora bien, esos son 3, ¿no? Pero acá te dice número mínimo para probar trayectorias, no para probar si tu auto arranca o tiene el motor caliente o no. Entonces lo que vos tenés que tratar de es cubrir trayectorias. ¿Tá? Entonces vos mirás las trayectorias, más allá de lo que diga todo el escenario, vos tenés que mirar las trayectorias y tenés que buscar formas de que con la menor cantidad de casos de prueba cubras la mayor cantidad de trayectorias. Dado el caso, vos podrías hacer una especie de caso de prueba end-to-end en el cual pase por todos los casos con un solo caso de prueba. ¿Está? Por todas las transiciones con un solo caso de prueba. Pero, primero que no está la opción de uno, ¿no? Y segundo que te dice que las pruebas tienen que empezar y comenzar en engine at stop. Con lo que te dice que al ir y venir acá, ahí terminó tu caso de prueba. El primero. ¿Está? Lo otro que vos propusiste, que era de acá ir a hacer un happy path, está bien, pero está incluido en otro caso de prueba que no es happy path, que es este que vuelve acá y luego vuelve a intentar apagar el motor. La única manera de probar esta transición que está acá es volviendo. Esto no es un bucle infinito, sino que es un bucle necesario para probar esta transición. No es el caso de el primer caso de prueba que detectamos porque en este caso se llega a un estado en el cual te dice el escenario que finaliza la prueba. En este caso la prueba no finaliza, con lo cual tiene que seguir. Y ahí sí te vas, tenés acceso a la siguiente transición. Y ahí terminas. ¿Se entiende? Entonces, esos 3 casos que propusiste, el tercero en realidad termina e incluye al primero que definiste, el primero que describiste vos. Con lo cual, descartás el primero y te quedas con el segundo y el tercero. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Roxana? Sí, profe, entonces serían 2 casos. Sí. Y otra cosita, lo que yo no entiendo es por qué esta técnica dice, arriba dice caja blanca, pero la técnica de transición de estados era de caja negra. O yo estoy mal. No, pero a ver. Ah, sí, bueno. En este, sí, esto es un diagrama de transición de estados, ¿está? Pero estamos viendo de cubrir, estamos viendo de cobertura, estamos hablando de cobertura. Entonces estamos aplicando una técnica de caja blanca para poder medir cobertura. De flujo de control. Sí, estamos usando nada más que el diagrama. Por un momento dije que esto. No, estamos viendo un diagrama de flujo, ¿está? De transición de estado, pero estamos usando una técnica de caja blanca para poder cubrir todos los caminos. ¿Está?
Sí, sí, yo dije, uy, se me mezcló todo. Sí, no, yo también lo vi igual, pero no, es por eso. Estamos simplemente tratando de cubrir todos los caminos. ¿Mm? Imagínate que estos que están acá, estos circulitos que están acá son if. ¿Ya está? O sea, en vez de ser rombitos, son redonditos, pero son if. ¿Mm? Sí, gracias. Buenísimo. Estamos Nicolás, Luis, ¿quién más? ¿Se entendió? Bueno, vamos al siguiente. ¿Esto? Un factorial. ¿Saben lo que era un factorial? Es una operación matemática. ¿Mm? Que multiplica un número por su inmediato inferior hasta llegar a 1. Y si es 0 o si es 1, el resultado es 1. Esa es la definición de factorial. ¿Mm? Bueno, y resulta que entonces tenemos todo el caminito. Tenemos un if acá, tenemos un if por acá, tenemos un else acá, un else acá. Y lo que nos dice es que, dado este conjunto de casos de prueba, nos dice que cada par de números es un caso de prueba distinto. Entonces, esto que dice A es una suite de pruebas, ¿está? En donde el primer número es la entrada y el segundo número es la salida de este programita. Entonces nos dice que queremos lograr cobertura de decisión del 100% con el menor número de pruebas posible, ¿está? Entonces tenemos que ver a ver con cuál de estos conseguimos cobertura de decisión del 100% con el menor número de pruebas posibles. Bien, ¿qué más? Acá tenemos otro programita. Recuerden que esto es caja blanca, así que vemos código. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que tenemos de nuevo secuencias de entradas y salidas. Esto que está acá sería una suite de pruebas compuesta por 1, 2, 3, 4 casos de prueba. Digamos, la opción B va a tener 3 casos de prueba, en donde el primer elemento es entrada, el segundo elemento es salida. ¿Y qué es lo que nos pide acá? Cobertura de sentencia nos pide acá, de 100%. ¿Está? Y lo que tenemos que buscar es el menor número de pruebas, más allá de que haya una, dos o varias que cubran el 100%, lo que buscamos es la opción que tenga menor cantidad. ¿Está? Y después tenemos otro ejercicio más que nos pide cobertura de decisión del 100%. Lo mismo, incluso es los mismos set de pruebas, pero como el criterio de cobertura es distinto, puede que el resultado sea distinto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, Francisco. Profe, con respecto al ejercicio, un segundito, 2 de cálculo factorial, dice el enunciado que suponga que tengo un entorno de prueba que me permite proporcionar valor a la función factorial, o sea, con las entradas y comprobar los valores de vuelta a la salida. ¿Qué secuencia de prueba le daría una cobertura de decisión del 100%? O sea que yo pasaría por cada una de las evaluaciones y el punto B, si yo pongo -1, me da de resultado -1 por la primer, digo que dice, si es menor a 0, directamente dice que un argumento negativo. Si es 1, también sería 1. Y después si es 5 es 120. Con el caso B, yo resolvería eso. Claro, ¿qué es lo que tenés que hacer acá? Vos tenés que ver cobertura de decisión. Entonces vos tenés que ver que esto que está acá, o sea, con esta evaluación que vos tenés acá, tener que suficientes casos de prueba para evaluar el verdadero y el falso de esta evaluación de acá. Después tenés otra acá, que es todo esto. Así que con esa opción te tiene que dar suficientes casos de prueba para poder
validar tanto el verdadero como el falso Y veo de que esta orden. con el 5 hace la pila, viste que uno el caso A hace el caso recursivo, y ahí tendría el B, Y como puede opción. ser, y Ahí puede ser, está, no sé. Sería entendí, cuestión de... entendí. Sí, gracias, profe. ¿Estamos? Bueno, vamos a arrancar con el ejercicio de hoy. En el Discord posteé un ejercicio sobre particiones de equivalencia. Lo voy a poner de vuelta por acá. ¿Mm? Esa es la consigna, el enunciado de la consigna, y lo que tienen que hacer es esto que está acá abajo. Entonces, les planteo un ejemplo de un ejercicio de particiones de equivalencia, ¿no? De un escenario de particiones de equivalencia, y les digo las cosas que necesito que hagan con ese escenario, que es, primero identificar qué supuestos o acuerdos hacen falta para terminar de armar una idea, los escenarios de esas particiones de equivalencia. Quiero que me hagan un gráfico donde se pueda ver esas particiones de equivalencia. Las particiones definidas con rangos de valores, cuáles son todas las particiones, si hay particiones válidas o inválidas, y después escribir un caso de prueba para cada partición. Un caso de prueba completito, con la plantillita, con todos los elementos del caso de prueba, título, descripción, todo. ¿Mm? Voy a armar los grupos y los voy a ir visitando grupo por grupo. ¿Alguna duda? Y si no, arrancamos. Muy bien. Si tienen cualquier duda durante el transcurso del ejercicio, levanten la mano y los voy a asistir.
Bien, yo voy a empezar a hacer si alguien me quiere ir ayudando. Entiendo que está llegando el Jaguarete. Bien, la columna 1 pide particiones de equivalencias. Y a ver. Una vacuna se administra sin costo a niños de 1 a 8 años de edad y a personas mayores de 70 años. Al resto de personas se les cobrará 45. Bien. Acá tenemos una partición. Otra partición, los mayores de 70 años. Y otra partición sería mayores de 8 y menores de 70. Tres particiones válidas. El profe creo que pidió que hagamos gráficos, si no me equivoco. Uy. Voy a compartir en modo pantalla completa. Bien, ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, acá en el Paint voy a ir haciendo los gráficos. Lo que sí, no puedo leer el chat, así que si me pueden ir, si tienen algo que decir, activen el micro. Voy a poner la consigna. Bueno, voy a hacer un rectangulito acá. Bien. Bueno, acá voy a empezar partiendo por 0. Voy a poner 0. Ahí empieza una partición. Luego va hasta edad de 8 años. Ahí. Bueno, ahí. Acá tenemos una partición, voy a pintar en naranja. Luego otra partición sería, y acá en los límites, carajo. Lo que acá me está confundiendo son los límites, pero voy a seguir. Acá le voy a poner la otra partición, que en este caso es 70. Para adelante es otra partición. Y acá en medio sería lo
o sea, los mayores de 8 y menores de 70. No, para que acá dice de 1 a 8 años, entonces, o sea, un bebé de Sí, sí, menos. no, está bien, porque como ya te habla de años, te da como un rango ya delimitado de principio y de fin, de que desde que nace hasta 8 años uno no paga, y si tiene más de 70 no paga. Claro, claro. Sí, pero lo que me está confundiendo acá es de niños de 1 a 8 años, o sea que si un bebé que tenga, digamos, no cumple el año, tiene poner 11 meses, no especifica si se cobra o no, aunque no sé si, si iría la vacuna para ese bebé, pero bueno, no está bien especificado en eso, porque arranca el año 1, va hasta el 8, luego eh, de 9. No, de 8 a partir de 8 ya empieza la segunda partición. O sea, de 8 un día, 8 y un día, 8 años y un día ya empieza la otra partición. Porque termina justamente en la edad 8. Le voy a pintar acá otra partición verde. Aunque creo que acá vendría siendo 69. No, 71. Porque dice mayores a 70 años. Por eso tiene que ser 71 para arriba. Eh, Entonces la partición del medio sería de 9 años a 70 años. Yo creo que sería esa. Al resto de personas se le cobrarán 45 pesos. Identificar particiones equivalentes. Bien, voy a poner acá parte 1. Y lo que acá me está quedando en duda vendría siendo lo que yo dije, de que arranca en la edad 1 y no en 0. Porque las vacunas arrancan en la edad 1, año 1. Menor a eso a ver, dice, no, menor a un año no se administra, aunque sin costo. Yo le voy a poner a una cuarta partición que va a ser esta. Igual no sé si está del todo bien, pero bueno. Parte 1 lo van a poner, parte 4. ¿Esta sería una partición inválida? Creo que no. Yo lo pienso porque básicamente, aunque entremos en ese rango, en ese límite, uno no se vacuna y dos no paga nada. O sea que está como
por estar. Sí, pero igual acá la consigna dice se administra sin costo a niños de 1 a 8 años, por lo que yo entiendo que menores a 1 año se podría poner la vacuna, pero no entra en el rango de 1 a 8 años, por lo que sí tiene un costo, creo. Eso es lo que yo entiendo, tipo. Sí, puede ser. Claro, sí, pero es que raro Sí, cobrarle a un niño que no cumple el año, pero después del año no le cobran nada. y sí, igual es como que el profe dice mucho, hay que saber interpretar las consignas. O por ahí el profe sabe que puso eso a propósito, tipo, puso, digamos, el rango de 1 a 8, pero sí se le cobra a menores a 1 año. Por ahí él puso conscientemente, tipo, una trampa. Y eh, bueno, este vendría siendo los grafiquitos. Igual, estas son las particiones válidas, lo que yo estoy sacando, porque si pide después particiones inválidas, bien. Consulto. ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Sí, sí. Ahí viste que dice de 0 a, no, de 1 a 8 no pagan ni tampoco los que son mayores a 70. ¿Ahí Ah, influiría la parte de la partición o no? a ver, ¿cómo? O sea, lo que no pagan son de la edad 1 a edad 8 y después los mayores de 70. ¿Cuál es? Claro, y personas mayores 70, dice. Sí. ¿Cuál era tu pregunta? ¿Ahí no tendría que ir junto o está bien ahí la separación? No, sí está bien la separación porque los que son mayores a 9 años y menores de 70 sí pagan. Las particiones vendrían siendo estas 3 o 4 yo le puse. Porque Ajá, tienen, sí, digamos, tienen ese sin costo solo lo que son de 1 a 8 o mayores de 70. Los del medio sí pagan, ajá, sí, es por eso. está. Pero igual se le cuenta como otra partición. Después Claro, dice, porque sería en otro rango que comprende ahí de edad. claro, la resolución debe incluir acuerdos, supuestos, gráficos, particiones definidas con rango, eh, con rangos de valores, particiones válidas e invariadas. Acá está, sí, bien válidas. Nunca se prueba completo por partición, suponiendo que el sistema es un formulario que se completa y se envía. Acuerdos, supuesto, eso no me queda claro. Creo que el profe puso acá en el Discord. ¿Qué le voy a poner? Bueno, la decisión es... No, a ver. ¿Qué serían los acuerdos supuestos? El profe responde diciendo decisiones de negocio sobre definiciones faltantes en el enunciado. Creo que sí vendría siendo la partición 4 que yo tomé acá. Decisiones de negocio sobre definiciones faltantes en el enunciado. Por ejemplo, ¿qué hacer con los casos pertenecientes a una partición válida que no se incluye en la consigna, la partición 4, o en la definición de límites entre particiones correspondientes a un campo o valor cognitivo? Esto me da el que pensar de que el profe sí puso a propósito esta partición 4 que yo tomé. Solo que no dice si se le cobra o no. Por eso en la consigna acá dice de incluir acuerdos supuestos. Bueno, gráfico ya lo tengo. Particiones definidas con rango.
Eh, particiones varias e inválidas. Bueno, y una partición inválida sería menor a cero. Por lo que le voy a poner acá. O sea, aparte que le voy a pintar en, no sé, amarillo. Y una flechita por abajo. Ay, a ver. Mm, voy a poner partición inválida 1. Si bien vendría siendo una quinta partición, pero yo lo estoy contando como particiones inválidas. La primera partición inválida. Y después mayor a 70, tipo el rango de que podría tomar máximo no habría, porque qué sé yo. Si le pongo 100, capaz que hay alguien que cumple 101 años, qué sé yo. O más. Y yo le diría un 200, porque básicamente ninguna persona llega a esa edad. Hay gente que puede llegar hasta 115, 116 de longevidad, pero es Claro. que igual no hay gente que se conociera que supuestamente supera los 150, básicamente nadie llega, ni siquiera a los 110 años. Sí, pero es como que es redundante que yo lo ponga así, me hace porque, qué sé yo. Porque con esta partición nomás que es mayor a 70, creo que ya va. Aunque ahora en este gráfico como que se me hace que acá en el rango 8, o sea, de edad 8, tipo, la partición 2 vendría empezando por el 9 o 8. Por el 9, ¿no? Tiene más sentido. Porque niños de 1 a 8, supongo que hasta que no cumpla el 9, la edad 9 no salta a la otra partición. Eh, voy a buscar un... Sí, puede ser, puede Está ser. lindo, está acá. A ver, ¿cómo van, chicos? profe, estamos armando el gráfico todavía y estamos en duda de unas cosas. Bien, bien. Bueno, díganme, a ver, ¿cómo Sí, arrancaron? primero arrancamos tipo las particiones obvias que están presentes de la edad 1 a 8 y 70, mayores de 70, entre 171 para arriba. Y lo que está en el medio sería otra partición. Bueno, a ver, vamos a arrancar por el principio. Sí. Entonces, necesitamos supuestos y acuerdos. A ver, ¿qué pasa con los recién nacidos entre 0 y 1 año? Eso es lo que estábamos diciendo también. Muy De bien, que, esos son supuestos, ¿está? sí, Ustedes pueden ponerse de acuerdo con qué hacer con eso, porque el escenario te habla de 1 año en adelante. claro. Entonces, ustedes pueden hacer el supuesto de que bebés recién nacidos y hasta cumplir el año quedan fuera del sistema de vacunación.
¿Tá? Primer supuesto. Segundo supuesto, cuando un chico tiene 1 año de edad. ¿Está? El día de su cumpleaños, las 0 horas del día de su cumpleaños, al día siguiente de su cumpleaños, etcétera. Eso es cuando entra en la partición uno. ¿Cómo pasa de la partición uno a la partición 2? ¿Está? Acuerdos y supuestos. ¿Por qué? Porque el escenario no lo dice, pero lo necesitan para implementar sus particiones. ¿Está? Entonces, ese tipo de cosas y hasta poder consultar a alguien a ver cómo realmente están implementados, van a tener que definirlas como supuestos. Eso, profe, que usted explica, hay que pasarlo todo a, digamos, a por escrito. Escríbanlo, escríbanlo acá porque entre todos ustedes se tienen que poner de acuerdo entre lo que, entre lo que están por hacer. Sí, tipo, digo, tipo, eso de que cuando arranca la partición uno y todo eso, hay Eso que que les estoy diciendo explicar tienen todo. que anotarlo, Claro, exactamente. sí. Bien, ¿tienen alguna pregunta puntual? Eh, últimamente estábamos hablando, tipo, el rango de la partición 3 no habría, ¿no? El límite, digo. Y Sería ahí redundante. tenés otra, y ahí tenés una suposición. ¿A vos te parece bien que venga un tipo y te ponga tengo 525 años? No, la verdad que no. Y bueno, entonces, por eso te digo, ahí lo pueden agarrar y decir, bueno, el escenario no dice que haya un límite superior, pero ponemos, y como a modo casi de seguridad del sistema, un límite superior de tanto. O por lo menos para que te tire un mensajito y te diga, ¿estás seguro que querés poner 525 años? Por lo menos eso. ¿Está? O de nuevo particiones de equivalencia en donde digan, bueno, hasta 100 años tira un mensaje de advertencia entre 100 y 110 años, a partir de 120 años ya no, o algo como eso. Ponele, ¿está? Pero esos son, ya te digo, acuerdos y suposiciones. ¿Y eso hay que marcarlo en el gráfico o no hace falta? No hace falta. No, bien. Bien. ¿Alguna preguntita? Por ahora, eso es nomás. Bueno, entonces, supuestos y suposiciones. Todas estas cosas que estuvimos hablando, escritas en texto. Después tenemos las particiones en notación matemática. Después tenemos el gráfico. Y después tenemos los casos de prueba, que son una plantillita con todos los campos que tienen que tener, título, descripción. Vamos chicos, van muy lento, está muy linda esa barrita, pero tienen que hacer más cosas. Bien, bueno, profe. Bueno, sigo entonces. Bien. Voy a arrancar por la partición 4. ¿Cómo explicaría? Tipo, bebés recién nacido a partir Y pues, de qué puede hora. ser una, no, y yo diría, es un acuerdo que a partir de los bebés recién nacidos en adelante hasta 8 el límite gradual, no se le cobrará la vacunación. No, no, a ver. Sí, sí, pero pasa que quedaría más tipo el rango de 0 a 1 no entran en el sistema de vacunación. Eh, pero tipo no sé cómo explicar acá cómo arrancar. Un acuerdo le pongo. Lo apunto, qué sé yo. Bien. Voy a poner bebés recién nacidos en de la hora 0, pongámosle, hasta el mes 11, quedan fuera del sistema de vacunación. Por ende, no
sistema de cobre, qué sé yo. Quedan. ¿Dónde quedan? Sistema de cobro o de pago. A partir de la hora 0. A partir de la hora. Hola, yo creo que ves que cuando que viste bebés recién nacidos como que medio redundante. Yo como que pondría infantes menores de un año. Infantes menores a un año. Pero, ¿cómo lo, digamos, Tipo redactarías en eso? que en el, digamos que la consigna es como un informe, como una información que nos da el cliente, el cosa. Como que esto no lo va a ver el usuario, sino lo va a ver el cliente. Como que esto como que lo interpretamos, ponerlo así. Sí, pero, o sea, vos decís que la palabra bebés queda mal, o sea, bebés recién No, nacidos. que queda pero recién nacidos a partir del nacimiento hasta como que medio redundante según mi opinión. Bueno, entonces pongo, Yo diría poner menos de un año, porque dudo que el cliente piense que haya bebés menores que tenga un año en negativo. los infantes menores a un año. Quedan fuera del sistema de vacunación, donde quedan excluidos. Quedan excluidos. Por ende, no. Ahí nomás, quedan excluidos del sistema de vacunación. Menores a un año. Ahora el profe nos va a decir, tipo, menores a un año hasta qué punto, cuál sería el límite, tipo. Menores a un año recién cumplidos o y yo le pondría a partir de la hora 1, tipo, cumple y a partir pasa una hora y recién entra o algo así. No, porque a decir ya infantes que ya está, que tienen menos de un año, como que quedan afuera. Tipo, como que no importa si el bebé tiene 3 meses o está todavía en la panza. Pero lo que voy es el límite máximo, tipo, cuando salta de la partición esta gris, cuando salta la partición 1, Y cuando te cumpla, yo, un año, yo diría, sí, que en la fecha de cuando nació, tipo, en su cumpleaños, ahí ya diga que tengo un año. claro, pero sí, pero tipo si el profe pide un poco más preciso, va a decir, bueno, cumpleaños, ¿a qué hora se salta la otra partición? O a las 12:000 o a las 12:001 o a la hora, es lo que había dicho hace un rato. Yo diría que cuando la fecha cambie, cuando llegue justamente ese día, A las ya, 000. ya, ya, ya tengo un año. Sí, eso, Y bueno, ponemos entonces. Recién así supongo que sería más fácil ponerle. Eh, está buscando 001 o 002.
recién cumplido, nada más le pones. Supongo sí. Part 1. Aquí le voy a poner acá partición 1. Después le voy a cambiar todo. Bueno, acá voy a arrancar diciendo niños cumplidos 1 año a la hora 00. Sí, 00, ¿no? 001 001. Yo creo que se va a hacer. Que cuando ya cambie la fecha ya entren. 00, entonces se queda mejor. Sí. Niños a partir Ah, un viste año. que en la presión 1, donde está el gráfico, Sí. el 8 es el límite de presión 1 o el comienzo de presión 2. Acá en la cocina dice niños de 1 a 8. Sí, por eso sería 9 el comienzo de presión 2, pero si me decís que el 8 es el límite de presión 1, estaría bien. Y eso podemos poner en un acuerdo. Tipo, si decir que a los digamos, cumple 8 años, justo ahí ya ingresa la partición 2. O, No, porque dice que si de 8 años aún entras en sistema. sí, pero por eso digo, tipo, podemos poner como un acuerdo, tipo, si ni bien Ah, cumple el 8 años, queda fuera, salta al otro, o durante todo ese 8 años sigue en la partición 1. Y en la partición 9, en la partición 2 recién salta cuando tiene 9 años. Eso podemos poner en un acuerdo. sí, sí. Acá en la partición 2, que vendría siendo la 1 que está acá en naranja. Después le voy a cambiar el nombre porque queda un poco desordenado ahí. A partir de 1 año y a la hora 000, ingresan a formar parte de esta partición de no, ¿cómo decía? No, ¿cómo le pongo? De no, sin costo, dice acá, tipo, se administra sin costo. Bueno, la partición de esta misma tiene como límite, y acá podemos poner lo que habíamos hablado, tipo, Quería poner hasta los 9 años. Después, cuando cumplan los 9 años, cuando la fecha cambie a día de cumpleaños, ya no necesitan. Ya es la parte de presión 2. claro, claro, así, tipo, 9 años recién cumplidos. Exacto. Acá de nuevo, tipo, niños a partir de 9 años. Voy a poner a las 0, perdón.
partición y si cobra un monto por un monto de ¿cuánto era? 45 creo. Por cada vacuna, vamos a ver. Por la vacuna. Bien. Ahí faltaría agregarle que va hasta los años 70, ¿sería? Ah, el límite, sí. Y también puede dar lo que dijo el profe, que si puede que pone que le manda 100 años o 100 y algo. Sí, 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 pero eso recién es la partición, la siguiente. Sí. Estamos en la partición 2, bueno, 3. Voy a poner así, tipo, límite. A personas hasta 70 años, podría ser. Como límite de personas hasta 70 puede 60. ser, porque dice mayor de 70, tipo, puede tener 70 y un día y ser mayor de 70. Claro, hasta 71. Creo que era índice la palabra que... donde arranca. Estaba buscando ahí, pero... no sé por qué no me dejaba. Y cuando me acuerdo del nombre... La partición de colegios se basa en que en muchos casos de entradas de un programa puede ser agrupadas por una entrada simple. Bueno, le voy a poner así nomás. Índice. Niños a partir de cumplir 9 años y a las 00 horas comienzan a formar parte de esta partición y se les cobrará un monto de... Tiene como límite personas hasta 65, 71 años de edad recién cumplidos. El límite del 1 era
ya está, ya está. Sí, va a terminar a un año recién cumplido. Hay límite, un mes. ¿En cuál decís? ¿En partición uno? Nada, nada. Estaba haciendo una broma que hora es el límite y cuál es el límite que es donde que está dentro del vientre. Sí, pero por eso dice recién. Es incumplido. No, sí, tiene sentido lo que dice. Sí, porque si no especificamos si está nacido o no. Es que infantes menores de un año, o sea, como que cuando si eso yo como que ya a entender que ya está caminando, que ya está acá. Claro, ya, de que ya nació. Sí. Bueno, la partición 4 vendría siendo la roja. Esta que está acá es 71. Personas mayores a... No, a las personas... ahí se me fue la palabra. Personas... a las... Adultos mayores. Sí, pero personas no es como que... Otros mayores, como que dan de entender allá, ponle como 50 por ahí, no como 70. Como que no dan, sería como que estamos sí jubilados, pero como que ya hay personas con más de 80 que siguen trabajando, así como que no quedaría bien tampoco. Sí, sí, pero a ver, no entendí bien cuál era tu Nada punto. que dijo que pues, dijo personas mayores y como que no creo que entender muy bien, ya que si me decís persona mayor pienso 50 60 años. Claro. Sí, o sea, si yo pongo adultos mayores nada más, no especifico. Sí. Personas a las 00 horas de, de cumplir 71 años de edad. Eh, forman parte de esta partición, el cual no... Bueno, ahí cómo van acá. Con los acuerdos, el gráfico. Ok, ¿cuáles son las particiones de equivalencia? Eh, Uf, ¿esto es lo que tienen hasta ahora? Va muy lento, ¿eh? Bueno, en un ratito vamos a cortar y vamos a hacer una apuesta en común. Le falta entonces, eh, por lo que de lo que yo veo acá, lo que les estaría faltando serían particiones de equivalencia en notación matemática, particiones válidas e inválidas y casos de prueba. sí, Bueno, bueno, en un ratito hacemos una apuesta en común y charlamos. bueno, profe. Eh,
establecido para esta partición será de, no sé, 125 años, qué sé yo, años. Será las límite establecido para esta partición será a las 00 horas al cumplir 125 años. Qué sé yo. Ahí. Uy, ¿qué fue eso? Bueno, supongo que hay que volver, ¿no? Bien, vuelvo a la llamada principal. Muy bien. A ver, ¿quién quiere presentar sus supuestos y acuerdos? Dale, Francisco. Un segundito, profe. Borro dos cositas y ya presento. Profe, ¿se puede leer? Disculpe Sí, que no. ¿Sí? Disculpe sí, que sí. no. ¿Sí? Bueno, como supuesto, nosotros consideramos que se considera que a niños menores de 1 año no se lo vacuna. Se considera la edad con valores enteros, o sea que la edad se considera de solo con valores numéricos, que sería 1 año, 2 años, 3 años. No se registra la edad con meses ni tampoco cuando tiene 8 años un día. Ya, o sea, ese intervalo se toma en valores enteros directamente. Eh, la edad de la persona se incrementa a las 0 horas del día de su cumpleaños, digamos, directamente. Cuando una persona tiene 7, llega el día de su cumpleaños a las 0 horas, o sea, el día cambia al día próximo, digamos, las 0 horas ese día, ya directamente ya pasa a tener un año más. Y el sistema utiliza datos numéricos enteros para la representación de la edad. Eso es lo que nosotros consideramos como grupo. Ahora estamos Bueno, pensando en otro supuesto. bueno, ahí vamos a hacer un parate. Está muy bien redactado, está la forma en cómo están hechos los supuestos. Así que los demás, fíjense más o menos cómo tienen ustedes, que más o menos está más o menos lo mismo, pero fíjense en la manera en que está redactado. A esto, lo único que yo le agregaría, pero más que nada por haberlo visto en lugares similares, es donde dice la edad de la persona se incrementa, le pondría en una unidad a las 0 horas del día de su cumpleaños. Queda medio feo porque nos suena muy coloquial, pero por ahí es más matemático y es como que queda más lógico que otra cosa. Ujú. Ahora bien, el resto de los grupos, ¿qué otros supuestos hicieron? ¿Hicieron alguno que se contradiga con esto, que sea diferente de esto? ¿O hicieron otros? ¿O qué más tienen a ver? Yo creo que acá faltó el valor límite de la persona, ¿no? No Bueno, puede ser infinito. bueno, a ver, entonces el grupo de Lisandro definió un límite superior para la edad. ¿Está? Acá el grupo de Francisco no lo definió. Le parece que no hace falta. O no lo tuvieron en cuenta. Ujú. No, nosotros lo Ah, tuvimos en Ahí cuenta, perdón, pusimos a su fallecimiento.
en la partición válida de 71 años a su fallecimiento pusimos, pero no lo Ok, declaramos como acuerdo. ok, ok. Y en el caso de Lisandro, profe, disculpe, tenía que levantar la mano, pero Lisandro, ¿cómo considera esa parte? Para saber, porque y si está bien. Y acá Sumo mencionó récord Guinness, ¿viste? Pero nosotros más o menos establecimos, de acuerdo a una convención, el valor límite que puede llegar a tener una persona. Creo que pusimos 120. ¿Viste? Más que 120, eso, el sistema no lo puede tomar. sí, 122 años era la persona más vieja, ¿está bien? Claro, más allá de si puede llegar a haber un chaqueño, un correntino de 120 años, el tema muchas veces pasa por la seguridad de los datos que se están ingresando. Por ejemplo, se puede tratar de algún modo de cubrir la posibilidad de que una persona se equivoque al ingresar su edad. Se le chifla ahí en vez que hizo escribir 56 y el Parkinson hizo que toque 2 o 3 veces la misma tecla y resulta que puso varias, que yo puso 3 o 4 dígitos, ¿está? Entonces por ahí, al poner un límite superior en las pruebas, se puede establecer una partición inválida para, qué sé yo, un valor que se considere no seguro para un valor razonable para el tipo de dato. Ujú. ¿Mm? Profe, ¿puedo dejar de presentar para hacer esas anotaciones así en un bloque de notas? Bueno, pero espera, porque se rompieron todas haciendo ese gráfico de Sí, cosas, está muy levanta lindo. el ratón. Bueno, va muy bien las consideraciones, está muy lindo el gráfico. Particiones válidas, particiones inválidas, bien, de 0 a menor de 1 año. Bueno, está. O hasta cumplir el año también puede ser, ¿eh? Bueno, listo, a ver quién más quiere presentar. A ver, Lisandro. Yo no hice las anotaciones. Teníamos dos de mi grupo que estaban haciendo, creo que Gonza y Ahí te mandaron al frente, Gonzalo. Zulma. Alguno de los Zulma. dos que estuvo anotando ahí. Dale. Creo que hasta acá llegamos nosotros. Bueno, entonces, el consensos. Era. Eso lo tenían todo lo de la otra compa. Bueno. Después, ¿qué más tenemos? Gráfico. Ok. Después, ¿qué más tenemos? Particiones. Y habíamos hecho la tablita esta con las condiciones. Sí. Pero Eh, era que no iba y entonces switchamos sí, a este. ahí se les habrá complicado mucho porque establecieron reglas de El- negocio y 3 condiciones. claro, porque también quisimos agregar un valor límite, digamos, el 120. Mm. Bien, entonces, lo que estamos viendo en realidad es una sola condición que se incrementa, con lo cual tienen una sola condición que evaluar. Esa tabla que ustedes hicieron es para evaluar reglas de negocios aplicadas a múltiples condiciones. ¿Está? Eso que, por ejemplo, pusieron ahí niños de 1 a 8 años, eso no son condiciones diferentes, es la misma condición que va cambiando de valores. Claro. ¿Está? Es la edad. Entonces, o por Esta ejemplo, línea, pueden digamos. decir, claro, ustedes pueden decir, tiene más de tantos años y ahí como hacer tipo una especie de condicionamiento, pero esta no es la técnica que teníamos que ver. Ah, ok. Bien, rangos válidos, rangos no válidos y después casos de prueba. Trataría así eso. Ah, no tienen. A ver, No, ¿quién tiene casos de prueba para mostrar? Creo que el grupo 1 y el grupo 2 tenían ya bastante de eso. A ver, ¿alguien que tenga caso de prueba para mostrar? Nosotros no llegamos a hacer el cuadrito. Claro, por eso pregunté. Sé que había dos Sí. grupos que estaban ya escribiendo casos de prueba. No, nosotros nos quedamos trabados
en la línea de tiempo también, profe. No llegamos a avanzar con el caso de prueba. Ok. A ver, de los grupos que estuvieron escribiendo casos de prueba. Vamos, chicos, no sean tímidos. La idea es compartir con sus compañeros. Si no le vamos a copiar. Y la idea es ver más o menos cómo hacen el trabajo las mismas personas, otras personas, digamos, el mismo trabajo otras personas. De hecho, la idea es que suban sus trabajos al Discord, entonces así los pueden compartir con los demás. Van a ver que en el Discord hay ya trabajos de un par de compañeros en el canal de Veres Ayuda, que estuvieron subiendo sus trabajos. Bueno, a ver, voy a ver si encuentro alguno que... Y comparto yo. Bueno, acá tengo. Y ahí en el Discord, profe, ahí creo que pasó los test case. Sí, lo estoy abriendo. Bueno, entonces, este grupo que les voy a mostrar y otro grupo más que también subieron casos de prueba tuvieron menos tiempo que ustedes, ¿eh? No vayan a pensar que esto se hizo otro día, se hizo un rato antes que les tocara a ustedes. Entonces, ¿qué tuvieron acá? Acá tuvieron los supuestos, hicieron una línea, hicieron las particiones referenciadas con colores y después hicieron los casos de prueba. Entonces, en los casos de prueba, ¿qué ponen? Campos de casos de prueba, un título, descripción, pasos, ¿está? A ver, de este caso de prueba que está acá, ¿qué me pueden decir? ¿Qué les sobra? ¿Qué les falta? ¿Qué cambiarían? Puede ampliar un poquitito más porque mi pantalla es media chica, entonces se ve muy chiquito, por favor. Sí, sí, sí. Le agregaría un estado. Bueno. Los pasos que estado, no... Claro, sí, sí, sí. el Falta diseñador o el creador del test case, falta por ahí Bueno. también. Los Datos pasos que no se requeridos. completan, saco también. Lo que estamos También diciendo. puesto ahí los datos requeridos. Está bueno. El título Sin es muy pasar largo. por precondiciones. El estatus, el estado, digamos. Sí, sí. No está posicionado el que va a ejecutar las pruebas. Lo manda de una a rellenar las casillas. Sí, lo puse en precondición. Yo prefiero ponerlo en el step 1, pero bueno. Ahí está. ¿Qué les parece que tiene de raro este test case? Profesor, ¿es solamente para lo que forman parte de la edad sin paga nada más? ¿Habla de Eso un es lo que dice. formulario, profe? Profe, también cómo está escrito la parte de resultados esperados, que dice visualizar aceptación. No sería como... ay, no me acuerdo cómo era que se escribía. Visualizar un mensaje. Yo los pondría todo en español para empezar. O todo en inglés, ¿viste? En realidad, lo que dice Laura, yo comparto, que dice visualizar aceptación del formulario. Y es como que, ¿y qué es la aceptación del formulario? Que no va a pagar, Me digamos. parece que la redacción está un poquito Exacto, rara. sí. Visualizar un Debe emitir un mensaje de mensaje aceptación. de alerta o algo así, digamos, de que acepta o no acepta por determinada edad. Debería emerger o debería aceptarse el formulario. Exacto. La redacción me parece rara, pero en todo, no solamente ahí en resultados. Muy bien. Entonces,
esa es la forma en la que ustedes van a enfrentarse a los casos de prueba hechos por otros, ¿está? A veces los tienen que ejecutar tal cual está y otras veces lo tienen que corregir. Entonces, cuando ustedes vean casos de prueba hechos por otros, pueden revisar un poco a ver qué les parece. Lisandro, ¿cuál es la diferencia entre poner corchetes y paréntesis? Lisandro, shame on you. La diferencia era, a ver quién explica la diferencia. Cuando le pones un paréntesis, forma parte del conjunto no forma parte del conjunto y cuando tiene corchete sí. Muy bien. Eso tiene que ver con la definición por notación matemática de lo que son un rango de Intervalos. valores, de los intervalos, exactamente. Entonces, nosotros habíamos visto ya en clases anteriores que cuando vos querés hablar de un intervalo, si lo querés decir de manera coloquial, o sea, en palabras, te puede llegar a quedar un poco ambiguo. Hasta 25 años o mayores de 18 años puede quedar un poco. Entonces, lo mejor para identificar particiones de equivalencia es utilizar notación matemática. En ese caso, los corchetes corresponden a límites cerrados que incluyen el valor que indican ahí. En este caso, te dice que acá tenés una partición que incluye el 1 y que incluye el otro, y el 8. Y en este caso, este incluye el 70 y los infinitos siempre se ponen abiertos. Pero ¿por qué incluye el 70? Si es mayores de 70. Ahí está la definición coloquial de la cual yo hablaba. Si, por ejemplo, te dicen los mayores de 18 años, ¿qué personas te parecen que están incluidas? De 19 para arriba. Y capaz que Y el acuerdo No, de desde 18. Pero exactamente. vos no lo tomás 18 y 2 días. A ver, si yo te pregunto la edad y vos decime cuántos años tenés, me vas a decir 18 y 3 meses Claro, con pero 3 horas. claro, Darío, pero fíjate que, digamos, como, por decirlo así, por usos y costumbres, cuando vos decís la venta de bebida alcohólica está prohibida para menores de 18 años y está permitida para mayores de 18 años, entonces, ¿qué pasa con los 18 años? ¿Está? Entonces, se dice que una persona de 18 años y una semana tiene más de 18 años. Entonces, mayores de 18 años es 18 años en adelante. Pero es una forma de decirlo nada más. Así como vos lo decís, matemáticamente y lógicamente una persona mayor de 18 años es una persona que tiene 19 años en adelante. Ponele. Si nosotros estamos trabajando acá con notación entera para la edad. Claro. Pero con el mismo criterio, si decimos mayores de 70, deberíamos incluir a los de 70 años o no. Entonces es por eso que están por eso que lo primero que les hice hacer fue hacer los supuestos y hacer los acuerdos. ¿Ya está? Perfecto, entendido. Claro, porque nosotros no ¿Se entiende, profe? consideramos los de 70, consideramos a partir de los 71 años. Exactamente. Roxana. No, que yo quería decir era que habría que ver qué consideraron ellos en sus supuestos y acuerdos para definir. Exactamente. Exactamente. Bueno, entonces, varias cosas podemos ir viendo acá, entonces, que pueden llamar la atención. Hay campos que pueden estar faltando, que se pueden agregar, hay acentos que están faltando, que se pueden agregar, pero bueno, no importa. Dice, envío del formulario de vacunación con edad válida sin pago. ¿Está? De esta manera, en este único caso de prueba, está incluyendo dos rangos distintos. ¿Está? Porque nosotros en realidad tenemos dos rangos que hablan de edades que no pagan. ¿Está? No de uno solo. Sin embargo, yo les recomiendo que hagan un caso de prueba por partición de equivalencia. Aunque haya varias particiones de equivalencia que se comporten igual, no lo recomendaría porque el sistema puede cambiar en cuanto a resultados esperados para cada partición. Además, digamos, por alguna razón están separadas de esa manera. Seguramente puede llegar a ser temporal el hecho de que a los jubilados le estén haciendo algún tipo de promoción y por eso no pagan. Y a los menores que ellos estén siendo cubiertos por ciertas políticas de Estado. Entonces, no es conveniente juntar particiones separadas en un solo caso de prueba. Conviene tener un caso de prueba por partición. La teoría dice que con tener un solo caso de prueba por partición es suficiente. Pero también dice que
sí o sí tenemos que tener por lo menos un caso de prueba por partición. Esto de juntar así puede funcionar. De hecho, si están apurados de tiempo, lo pueden llegar a manejar de esta manera, pero a la hora de escribir documentación no se los recomiendo. Bien. Y después, que dice visualizar la aceptación del formulario. Y sí, el resultado esperado podría ser, debería visualizarse un mensaje, qué sé yo, informando que el usuario no debe pagar la vacunación, o etcétera, etcétera. Y acá que dice, un solo step, rellenar casillas con datos requeridos, ingresar una edad válida y enviar el formulario. Edades válidas, sin costo, de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Se entiende? Se puede mejorar, pero se entiende. Y después, ¿qué tenemos? Envío el formulario de conexión con edad válida con pago. ¿Está? Ahí teníamos una sola partición, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Y que ¿No quedaría como partición inválida la parte donde sea 0 a mayor 1, a 120? Sí, También, sí, puede los dos ser. extremos, digamos. los dos extremos, sí. El de Sí. 0 a 1 y de... Ese no fue el caso anterior. Che, una pregunta. ¿Y esto qué quiere decir? Que a Y son todas a las los que no personas que están no están en dentro de ese uno. rango le cobran. Ajá. ¿Y cuáles serían esas personas? ¿Cuáles serían esos rangos de personas que no están entre 1 y 8 De 9 a De y 70. 0 a 1, De 9 a de 70. 9 a 70, y el que puso 120, mayores de 120, si existe alguno. No, Creo que al 0 a resto 1 de en las realidad. personas, no, al resto de las personas se les cobra 45. Me parece que están en el medio de los rangos de los, o sea, entre 9 y 70. Exacto. Eso es lo que se interpretó acá, ¿no es cierto? Claro. Claro. Pero la verdad es que esto se podría interpretar como las personas que no están incluidas en estos dos rangos. O sea, personas de menos de un año y personas de 9 a 69 años. Profe, pero si mira el Sí. supuesto de ellos, creo que ellos ponen que de 0 ya con, a ver, se considera un año a más de las 0 horas del día de Los nacimiento. recién nacidos se Ellos se consideran que considera tienen que un tienen año. un año, Segundo. Claro. pero ellos consideran que tienen un año ya. Entonces, Así es. Y de esa manera descartan esa ambigüedad de si les cobran o no. Pero se considera un año más a las 0 horas del día de nacimiento. ¿Está? Pero entonces, una persona que recién nace ya tiene un año y cuando cumplís año tenés 2 años. ¿Está? Esto va en contra de lo que se considera estándar, Lógica. digamos. claro, Mm. en su universo era así. Va en Poner lo que contra sea de la la lógica. Y ¿Qué? bueno, Y lo los unés la norteamericanos, edad más a la semana y vos chau. sabés que los norteamericanos dicen día de nacimiento es. Así que en realidad tu primer día de nacimiento es el día en que naces. Y tu Bueno, segundo día de ahí, nacimiento es cuando cumplís un año. Así que sobre lógica en realidad tiene más que ver con usos y costumbres, me parece. El date bird ese. Claro, birthday. Bien. Está entonces lo importante, y después acá qué más definieron. Edades inválidas. Bueno, hicieron un caso negativo para edades hasta, o sea, que no incluyen un año. En ese caso, un mensaje de error de edad inválida. ¿Está? Bueno, chicos, esa era la idea. Agarraron un escenario que en principio parece relativamente sencillo y debatir. ¿Está? Ver que hay veces que hay cosas que no están muy, muy claras y hay que o preguntar o hacer supuestos o consensuar, hacer un acuerdo en el grupo de desarrollo. ¿Está? Bueno, gente, acá tenemos esto, lo definió un cliente, lo definió un product owner, y yo entiendo de esto tal y tal cosa. ¿Está bien así o ustedes entendieron otra cosa?
o el desarrollador, che, vos, ¿qué es lo que estás poniendo acá? ¿Qué tipo de dato? ¿Cómo estás manejando esto? ¿Ya está? Ese tipo de cosas tienen que quedar claro porque a la hora de la implementación es importante. ¿Está? A la hora de que ustedes se enfrenten al sistema y puedan cargar datos, es importante. Por eso, en la teoría, ustedes van a ver que en el análisis, el diseño se diseñan los casos de prueba medio que a grandes rasgos, o sea, de alto nivel. No se va muy en el detalle porque en verdad, si hasta que la aplicación no esté construida y andando, la forma en que se va a implementar algunas cosas muchas veces está medio ambigua, digamos. ¿Mm? Bueno, chicos, eso fue todo por hoy, así que damos por terminada la clase, salvo que tengan alguna duda muy urgente e importante. Si no, nos vemos el martes que viene. Hasta el martes. Bueno, profe. Buen Bueno, fin nos de vemos, para todos. profe. Gracias. Ahora Nos me vemos. bloqueo de Buenas noches. Chao, profe. Buenas noches.